Bueno, muy buenas tardes, noches en algunos países del continente, tardes en México, Cuba y demás países caribeños centroamericanos. Les saludamos desde la Federación de Atletismo Universitario de Latinoamérica en el Centro de Pensamiento Deportivo de Latinoamérica, CEPALAC, en asocio de FAULAC España, que han tenido la generosidad de ofrecernos esta, este encuentro muy importante, reforzado con el equipo de FAULAC, y hemos indudablemente generado un proyecto muy interesante. En el día de hoy vamos a tener como leyenda invitada a la campeona olímpica de lanzamiento a jabalina, Oleidis Menéndez, eh, con el licenciado Frank Jennifer Casañas, 3 veces finalista olímpico, y en todo el comentario inicial de lo que es fuerza, resistencia en la preparación general del lanzador juvenil de jabalina de disco por Lázaro Padilla, cubano, máster en ciencias del deporte. Bueno, saludando muy especialmente a todos los amigos, dirigentes, profesores y entrenadores con estos 47 participantes ya en sala. Iniciamos con, teniendo en cuenta que algunos de nuestros disertantes están en España, donde ya es madrugada, pues trabajamos a través de la técnica de la multimedia en el video. Y entonces, ingeniero Nicolás, tenga la bondad de comenzar con la segunda versión eh, eh, enviada por nuestros profesores. Arrancamos con el máster en ciencias del deporte, el profesor Padilla. Adelante, ingeniero. Buenas, les doy la bienvenida a todos los participantes en este segundo encuentro latinoamericano y del Caribe de entrenadores y profesores deportivos. Ante todo, les doy las gracias a todos los organizadores y promotores de este importante evento, el cual a través de la exposición nos posibilita el intercambio de ideas y experiencias con el objetivo de fortalecer nuestro deporte del atletismo en alcanzar mejores resultados deportivos. Hoy expondremos el tema desarrollo de la capacidad, fuerza y resistencia en la preparación general del lanzamiento juvenil de jabalina y disco. Se presentan ante ustedes Lázaro Ramón Padilla Izaguí como ponente, junto a los invitados especiales, atletas de élite mundial, Oleidis Menéndez Sáez y Frank Casaña. Los mismos, en correspondencia a la exposición, insertarán experiencias de sus resultados en la etapa juvenil, ponderando sus criterios. Hago cita a una frase muy célebre de Albert Einstein: si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. ¿A qué nos conlleva? A que tenemos que perfeccionar, buscando apoyarnos más en la ciencia para obtener los resultados en el deporte. El lanzamiento desde la etapa primitiva significó una de las adaptaciones evolutivas de convivencia más cruciales para la supervivencia del ser humano. Permitía cazar y defenderse de los depredadores, de los que atacaban cuerpo a cuerpo, y asegurarle el alimento constante para la familia, para donde vivían. También se considera una acción motriz del ser humano en accionar en dependencia de las necesidades o estímulos. Objetivos que tenemos en esta ponencia. Fundamental la importancia de la fuerza de resistencia en la preparación general del lanzamiento juvenil. Analizar los criterios de autores y definiciones de la fuerza de resistencia. Presentar los principios y procesos metodológicos
de su entrenamiento. Proponer un repertorio de ejercicios y aplicables a la jabalina y al disco. Tenemos temas a tratar como criterios de autores sobre la fuerza, conceptos y definiciones de la fuerza de resistencia, objetivos y beneficios del entrenamiento de la fuerza de resistencia en la preparación general de los atletas juveniles de lanzamiento de jabalina y disco, principios del entrenamiento de la fuerza de resistencia, proceso metodológico para el entrenamiento de la fuerza de resistencia y ejercicios para el desarrollo de la fuerza de resistencia en la preparación general. Definimos como fuerza, que es la capacidad del sistema neuromuscular de vencer y sostener u oponerse a la resistencia externa mediante la contracción muscular. Como capacidad convencional básica, se sustenta la velocidad, la resistencia y la técnica en el lanzamiento. Se manifiesta en la fuerza máxima, la fuerza rápida o potencia y en la fuerza de resistencia. En el lanzamiento juvenil, su desarrollo debe ser progresivo y ajustado a la edad biológica de cada atleta. Podemos definir la fuerza de resistencia, que es la capacidad neuromuscular de oponerse a la fatiga durante un esfuerzo muscular repetido o prolongado de intensidad submáxima. En la preparación física general sirve como base adaptativa para mejorar la salud y prevenir las lesiones y preparar al cuerpo para la demanda física específica de los atletas. Objetivos y beneficios de la fuerza de resistencia en la práctica para los atletas de lanzamiento del disco y la jabalina. Mejora la resistencia muscular, aumenta la fuerza y potencia muscular, mejora la resistencia cardiovascular y la capacidad pulmonar, promueve la quema de calorías y la pérdida de peso, reduce el riesgo de lesiones y lesiones musculoesqueléticas, mejora la calidad de vida y el bienestar general, retrasa la aparición de la fatiga ante los esfuerzos prolongados, mejora la coordinación intramuscular e intermuscular, fortalece los tendones y articulaciones y masa muscular, aumenta el gasto calórico y la eficiencia metabólica. Para el cumplimiento del proceso de entrenamiento de la fuerza de resistencia, se debe cumplir con unos principios del entrenamiento, el cual la sobrecarga se debe incrementar gradualmente la intensidad de la carga del ejercicio para estimular el crecimiento muscular. La progresión se debe ajustar en el programa de entrenamiento a medida que el atleta gana fuerza y resistencia. Se debe especificar y adaptar el entrenamiento a los objetivos específicos del atleta y a la demanda de su deporte como tal o actividad que realiza para darle continuidad y ganar en lo cierto. La variabilidad debe incluir una variedad de ejercicios y técnicas de entrenamiento para evitar la meseta escalada en mantener la motivación en cada ejercicio que se realice. Objetivo del entrenamiento de la fuerza de resistencia. Está demostrado que garantiza y está encaminado en mejorar la salud y en prevenir lesiones, preparar el cuerpo para la demanda física más específica de los atletas en la preparación física general, sirviendo como base adaptativa y sólida a las demás capacidades a entrenar que continúan en este proceso de entrenamiento. El proceso metodológico que se debe utilizar para el entrenamiento de la fuerza de resistencia en la etapa de preparación general. Se recomienda que se realice teniendo en cuenta la frecuencia, la intensidad y el volumen y la progresión de los ejercicios a utilizar. Se debe utilizar una carga baja moderada entre un 30 a un 60%, como se clasifica la preparación. Las repeticiones deben ser altas, usualmente superiores a las 15 o 20 por serie, según señalado, o tiempo de trabajo sostenido a los 30 o 45 segundos. Las pausas deben ser cortas
o incompletas para estimular la resistencia a la fatiga. Este trabajo de fuerza de resistencia es recomendable que se realice de 2 a 3 veces por microciclo, según los acentos de entrenamiento de plan que están incluidos en el plan general. Aquí expondemos un grupo de ejercicios que se contemplan en la preparación general y que surten efecto en la resistencia a la fuerza, como son ejercicios de calentamiento, que todos los ejercicios que se realicen deben ser con el modo o realización que se haga, así se identifica según su ejecución que se realiza en la etapa que estamos. En este caso, la preparación general es que se complementa de complementar el objetivo de darle matiz a la fuerza de resistencia. Si el ejercicio de calentamiento es el prolongado de las repeticiones en la serie. En este caso, ejercicio de acondicionamiento físico general, ejercicio de preparación orgánica multilateral, ejercicio de desarrollo físico general, ejercicio en circuito por orientación e indicación, ejercicio en circuito de estaciones por repeticiones, ejercicio en circuito de estaciones por tiempo, multilanzamiento, ejercicio en la grada, carrera en cuesta ascendente y descendente continua, carreras en cuesta ascendente y descendente discontinua, carreras discontinuas, carreras continuas, ejercicio de desarrollo del sistema vestibular, ejercicio de calistenia y acrobacia, multisaltos generales, ejercicios con pesas por repeticiones, ejercicios con pesas por tiempo y juegos predeportivos. Estos son grupos de ejercicios que entran en las direcciones determinantes y condicionantes del entrenamiento deportivo para esta etapa. Concluimos este trabajo y damos como referencia que la fuerza de resistencia constituye la base adaptativa de la preparación general del lanzador juvenil. Su entrenamiento debe ser con carga de 30 a 60%, con repeticiones altas y pausas cortas, las cuales retardan la fatiga y consolidan las demás capacidades. La aplicación de los principios de la sobrecarga y progresión en especificidad y variabilidad es determinante para el rendimiento de los atletas. Los ejercicios propuestos son variables en la preparación general del lanzamiento de las balinas y el disco, pues reducen los riesgos de lesiones. Muchas gracias. Pienso que sea de gran apoyo esta presentación, esta exposición. Estamos abiertos a cualquier tema. Un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Vamos. A continuación y final de esta exposición, tendremos la oportunidad de presenciar la ponencia de Lady Menéndez y Fran Casaña. Placer haber compartido con ustedes. Gracias. Hola, soy Lady Menéndez, campeona olímpica, campeona mundial, recordista del mundo en lanzamiento de las jabalinas, así como con otros resultados de gran envergadura en este evento. Para abordar la presentación del docente Lázaro Padilla, me iré a la etapa juvenil. En la etapa juvenil, durante la preparación fuerza-resistencia, que para mí marcaba el todo, ya que
era la etapa donde nosotros decíamos que creamos la base de poder llegar a la cima. Si no creamos esa base, creo que no teníamos buenos resultados, y por eso la domino como el todo, porque nos ayuda a fortalecer todos los planos musculares, nuestros tendones, nuestros ligamentos, y por eso trabajamos mucho en la arena porque la arena tiene esa capacidad de poder ayudarnos al equilibrio, ayudar a trabajar todos esos músculos profundos que a veces no trabajamos en otros planos de trabajo, ¿sabes? Y entonces dedicábamos mucho tiempo a la arena. Allí trabajamos bajo mucho volumen de saltos, aprovechábamos para hacer ejercicios de fortalecimiento para los hombros, para todos los planos musculares, trabajar los tendones, de los brazos, de los pies, hasta el último pelo de la cabeza, desde el dedo gordo hasta el último pelo de la cabeza, digo yo, porque es verdad que es un trabajo exquisito y que vale la pena. También solíamos hacer mucho volumen de lanzamientos, o sea, lanzamientos generales. Los lanzamientos generales para mí era divino porque nosotros, es decir, yo misma cuando me lesionaba, mi entrenador me decía, usted va a hacer muchos lanzamientos generales hoy, tiene 100, tiene 200, y decía, wow. Pero créeme, cuando me recuperaba, que yo iba a lanzar, estaba a la par con todo el mundo y hasta mejor. Entonces veía y notaba la diferencia, y yo no dejé de entrenar por cuenta de una lesión, y sin embargo mira como mi rendimiento se ha mantenido y nunca bajo seña que fue bueno el procedimiento. Muchos lanzamientos generales, muchos lanzamientos con pelotas medicinales. Para nosotros lanzadores de jabalina, muchos lanzamientos con pelotas medicinales contra la pared, eso es primordial. Eso nos ayuda a nosotros a alcanzar un alto nivel de desarrollo que muchas personas no tienen ni idea. Yo trabajé mucho eso, trabajé mucho la fuerza especial con muchos ejercicios como nosotros los nombramos ejercicios italianos, ejercicios que son específicamente para lanzar las jabalinas. Y eso me ayudó a mí a alcanzar grandes resultados juveniles, de veras, porque lanzar 68 en esa categoría creo que es merecedor de reconocer esa gran preparación que yo tuve. Los ejercicios de pesa se realizaban, pero, ¿sabes? Mayormente por sus repeticiones en diferentes etapas. En la etapa esta de resistencia era más bien volumen, ya después en otras etapas se iba a desarrollar un poquito más, y entonces hasta llegar al nivel competitivo. Para mí esta etapa marca toda la diferencia. También me acuerdo mucho del trabajo del circuito. Los circuitos nos ayudan enormemente, esos ejercicios entre vallas, nos ayuda esa coordinación, ese movimiento de la cadera que es tan primordial en nosotros en el lanzamiento de la jabalina, ya que sin ese movimiento de la cadera creo que el resultado no es muy bueno. Igual que también nos ayuda a tener esa coordinación de la carrera impulso, ya que es uno de los factores primordiales para poder lograr un gran lanzamiento. Si tú no tienes una buena coordinación, creo que el lanzamiento no va a ser tan bueno como uno se lo espera, aunque tengamos un brazo potente, aunque tengamos las mayores herramientas, y quizás por no tener una buena carrera no se logre. Entonces para mí esta etapa es la más exquisita porque aprovechamos todo para poder llegar a la cima, como digo yo, y creo que es merecedora de ejemplificar en este caso. Nada, pues a las nuevas generaciones, el mensaje mío es que siempre deben aprovechar cada momento de la preparación, que esa etapa de la vida o de la carrera deportiva de nosotros es lo mejor. Es lo mejor porque, como digo, es la que marca la diferencia, es sacrificada, pero créanme que cuando es bien ejecutada, se logran grandes resultados. Eso para mí es lo primordial. Y bueno, ¿qué más puedo decirle? Yo participé en 2 campeonatos mundiales juveniles, y los cuales los logré, y gracias a eso, gracias a todo el esfuerzo, se lograron grandes marcas. Nada, y entonces pues bueno,
Les agradezco a todos ustedes por esta presentación, por invitarme a ella y por ser partícipe de poder expresar mis experiencias vividas en el lanzamiento de las jabalinas durante la etapa juvenil. Gracias. Y después que lo tengas así, fíjate, los pies juntos, paralelos ahí, y tú tienes que ahí, no puedes ni pegarse aquí, ni irse a un lado. Vale, tiene que ser junto ahí, que es rosa ahí, vale. Y después que tengas eso de la medida controlada, lo que vas a hacer es este pie, pum, la punta del pie este en el talón de dedo, ¿ves? Punta de este pie, es como si trazaras una línea, porque va para el talón de dedo, vale. Y ahí haces el movimiento. Llegas aquí, pum, ¿ves? ¿Qué va a pasar con este? ¿Qué va a pasar con este ejercicio? Que si no te quedas arriba del pie derecho, ¿qué va a pasar? No llegas. Si te quedas demasiado aquí botado, ¿qué pasa? Vale, entonces la idea principal es que te mantengas arriba del pie derecho. Eso. A tocar ahí. ¿Ves? A tocar ahí. ¿Ves? Ya sabes que si vienes para acá, se te va a ir. Tienes que estar todo el tiempo arriba del pie derecho. Y ahí lo tienes. Y botando tu tiempo. Rota. Y ahí. Buenas tardes a todos, mi nombre es Fran Casañas Hernández, este atleta olímpico, participé en 5 Juegos Olímpicos, en los cuales 2 de ellos tuve la oportunidad de ser finalista. Y hoy en día ejerzo de entrenador deportivo en el Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, aquí en España, donde acompañamos a un grupo de atletas promesas a llegar al alto rendimiento. Y quiero darle las gracias a la organización por darnos la oportunidad a través de Faulat España a participar en este segundo encuentro latinoamericano y del Caribe de entrenadores y profesores. Después de haber escuchado a nuestro licenciado Lázaro Padilla y a nuestra campeona olímpica y mundial en jabalina, Orley Menéndez, me gustaría darle un poquito más de continuidad a este tema tan importante que estamos abordando, que es el desarrollo de la fuerza, resistencia en edades juveniles. Creo que nuestra campeona olímpica y mundial Orley Menéndez lo ha dicho todo respecto a la forma de entreno y cómo entrenábamos nosotros en aquella época, ¿no? Solo quedaría comentar desde mi experiencia cómo lo viví, ¿no? Mi experiencia de esa época en la edad juvenil, en las preparaciones físicas generales, donde primaba la fuerza, resistencia, o sea, no había escapatoria por ningún lado. Todo era demasiado exigente, no solo te ponía a prueba el físico, también la parte mental, ya que tenías que hacer un esfuerzo impresionante por día a día, por superar los retos que se te presentaban, ¿no? Y no solo era eso, el hecho de tener que afrontar los retos que se te presentaban, sino que yo tuve la oportunidad de tener en esa época 5 o 6 atletas que con las mismas condiciones, al mismo nivel que tú, que estaban día a día al lado tuyo, intentando superarse también, y era una competición a diario, no había un final. Entonces eso hacía que el trabajo fuera mucho más duro aún. Años después comprendí que esa parte crítica, esa parte que casi todos queríamos oírle, era la base de los grandes resultados, ¿no? Una vez haber comprendido que ese punto era esencial en una temporada, traté de priorizarlo al máximo y enfocarme al 100% justo en esa parte, porque sabía que un buen trabajo que se realizara en la etapa de preparación física general, donde la fuerza, resistencia estuviera al nivel, podría haber resultado. Hoy en día como entrenador sigo aplicando muchas de las cosas que en su momento cuando era atleta realizábamos.
Está claro que, bueno, las cosas han evolucionado bastante, la tecnología va un punto por encima también y creo que ha habido que fusionar lo tradicional con lo nuevo, ¿no? Lo que está creciendo ahora, ¿no? Eh, Mis atletas en la preparación física general siguen haciendo trabajos similares a los que hacía yo, repito. Los circuitos no faltan, el trabajo en la arena no falta, las pesas no faltan, los generales, pues, volúmenes de generales no faltan. Creo que es algo que necesitan y le da mucha seguridad tanto a ellos una vez finalizada ese periodo y sobre todo al entrenador, sabiendo que el atleta va a estar mejor formado fisiológicamente y psicológicamente, van a estar preparados para el próximo periodo. Creo que una vez terminado el periodo de fuerza resistencia, la preparación física general, creo que al entrenador, a mí en mi caso me da seguridad de que tengo unos atletas un poco más preparados, más capacitados, que les va a permitir hacer unos mejores entrenamientos. Físicamente van a estar óptimos para los retos que se le presentan. Me hubiera gustado más abarcar sobre este tema y contar algunas anécdotas que tengo tanto como atleta como entrenador, pero bueno, espero que en otro momento, en próximas reuniones, podamos hablar y profundizar un poquito más sobre estos puntos, ¿no? Y poder compartir e intercambiar opiniones al respecto. Le doy muchas gracias a CEPALAB, a FAULAB, a la organización. Gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestras vivencias y de escuchar historias de otros atletas y de otros entrenadores que siempre van a ser bienvenidos, ¿no? Muchas gracias al profesor Casañas y amigo, que es lo que hemos proyectado, alto nivel científico, académico, con práctica. Hoy, de atleta a su especificidad académica y como entrenador vigente. Eso es muy importante en lo que hemos tenido en la tarde-noche de hoy con las tres conferencias enlazadas con nuestra leyenda que indudablemente ha marcado un punto muy alto como se hizo en los anteriores días. Muchas gracias y seguimos en el día de hoy con el profesor Bastián Carter Tuller. Él también es un maestro, es un profesor del entrenamiento deportivo, magíster y doctor eh, de la Universidad de los Lagos en Chile y adicionalmente es entrenador de varios Juegos Olímpicos, de campeonatos mundiales junior, mayores, y ha brillado con sus atletas en el concierto del atletismo suramericano. Entonces le damos la bienvenida al profesor Bastián Carter, que sigue ilustrando en esta nómina de lujo, como lo acaba de comentar el profesor Harold Canaval, presidente de FAULAC Colombia, una nómina de lujo en este segundo encuentro latinoamericano de profesores y entrenadores del deporte, orientado desde el deporte base hacia diferentes disciplinas deportivas. Ingeniero Nicolás, adelante con el profesor Bastián.
Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches en función del lugar desde donde nos estén viendo. En primera instancia, quisiera agradecer la invitación que me ha hecho la organización para participar de este espacio, y más aún porque entiendo que es un foro donde distintos entrenadores y personas vinculadas al atletismo exponemos nuestro trabajo en torno a esta actividad. Entiendo que en esta entrevista esencialmente abordaremos temáticas vinculadas a filosofías de entrenamiento, metodologías, uso de tecnología, y también dar cuenta de aciertos y desaciertos en este intento o en esta tarea tan central y fundamental como lo es la compatibilidad entre el desarrollo atlético vinculado al alto rendimiento y la actividad académica universitaria que permite, junto al deporte, el desarrollo integral, intelectual de nuestras y nuestros deportistas. Respecto a la pregunta, la verdad es que tengo la impresión de que muchas veces cuando hablamos sobre la necesidad de compatibilizar el deporte de alto rendimiento con la vida universitaria, se plantea como si fueran dos actividades incompatibles o que inevitablemente compiten entre sí. Bien, se plantea una lógica dicotómica donde en el fondo muchas veces se obliga al deportista a elegir una o la otra. Y en lo personal, yo al menos tengo la convicción de que no solo son actividades compatibles, sino que además se potencian mutuamente la una a la otra. En ese sentido, el deporte de alto rendimiento, cuando uno analiza la literatura y un poco también la experiencia que seguramente muchas y muchos podemos tener, nos damos cuenta de que el deporte de alto rendimiento y el deporte en general, en múltiples ocasiones, permite a las personas desarrollar habilidades o competencias que son extraordinariamente valiosas para la vida universitaria y profesional. El desarrollo de adquisición de disciplina, de la capacidad de perseverar, la capacidad de organización y gestión del tiempo, el desarrollo de autorregulación, la tolerancia a la frustración, y la capacidad de trabajar y enfocarse para obtener algún propósito, objetivo, meta, etcétera, ¿no? Y esa relación también funciona en un sentido inversamente contrario, es decir, la universidad también aporta al deportista una serie de herramientas y habilidades, habitualmente, que le permiten potenciar su desarrollo deportivo, ¿no? El desarrollo de la adquisición de autonomía, de pensamiento crítico, el desarrollo y la adquisición de capacidad de análisis y una formación que le permita al deportista además construir una identidad que sobrepasa simplemente la lógica de ser deportista, es decir, me desarrollo como persona. Bien, y claro, desde mi perspectiva como entrenador, esto implica entonces entender que mi responsabilidad no termina en el rendimiento del deportista. Ahora, en ese sentido, claro, todos, creo, y todas, lo que queremos es, evidentemente, que nuestros deportistas alcancen su máximo potencial deportivo, que mejoren permanentemente y que logren cumplir sus sueños, sus anhelos deportivos. Pero también, en lo personal, a mí me interesa que ese proceso de construcción humana que permite el deporte también contribuya a su desarrollo personal, académico y profesional. Por eso cuando un deportista de alto rendimiento me plantea que desea cursar estudios universitarios o seguir incluso estudiando más allá, no considero que esté restando tiempo a su desarrollo deportivo o que esa actividad vaya a suponer un obstáculo. Por el contrario, yo lo que entiendo, y por eso me agrada que mis deportistas estudien y lo promuevo como tal, lo que está haciendo es incorporar otra dimensión a su desarrollo que, si somos capaces de gestionarla adecuadamente, puede incluso convertirlo en un deportista mucho más autónomo, equilibrado y preparado, además, por cierto, para afrontar las exigencias y la presión de la alta competición. Y por tanto, el desafío, creo yo, en lo personal, reitero, son reflexiones personales, no debería ser nunca hacer elegir a nuestros deportistas entre estudiar o competir. En lo personal creo que el desafío es cómo vamos construyendo condiciones para que ambas trayectorias dialoguen y se fortalezcan mutuamente, ¿no? Y claro, alguien me podría decir que eso tiene que ver con cuestiones más bien estructurales respecto a cómo funcionan nuestras sociedades, pero también muchas veces los entrenadores podemos facilitar y promover que ambas actividades sean compatibles y se potencien mutuamente.
Bien, si somos capaces de repensar los procesos de entrenamiento y de considerar, por ejemplo, cómo ambas actividades pueden hacer sinergia en los procesos que estamos llevando adelante en términos técnicos. Y ahí yo entiendo, desde mi perspectiva de lo que significa en el fondo ser entrenador, que tenemos una responsabilidad compartida entre deportistas, entrenadores y, lógicamente, las universidades y las instituciones deportivas como tal. Siendo completamente honesto, la verdad es que yo a mis atletas les planteo siempre una premisa que para mí, en lo personal como entrenador, es básica y que dice relación con que les exijo que efectivamente el atletismo sea una prioridad en sus vidas, pero al mismo tiempo, reglón seguido, les digo que no necesitamos que sea la única prioridad. Es decir, el atletismo tiene que ser muy importante porque estamos trabajando por obtener y lograr objetivos que son complejos, pero al mismo tiempo pueden existir otras prioridades en sus vidas y tienen que existir otras prioridades en sus vidas. El atleta, ante todo, es persona, ¿bien? Y el atleta vive dentro de esa persona, pero también hay un atleta que es hijo, muchas veces padre, madre, hija, y en ese sentido, claro, el alto rendimiento exige compromiso, disciplina y muchas veces tomar decisiones que son complejas y que son exigentes, pero creo que no podemos aspirar a que nuestros deportistas rindan al máximo nivel en el deporte si no se desarrollan personalmente, bien si no se desarrollan intelectualmente y si no se desarrollan académicamente. Desde esa perspectiva, entonces, reitero la idea de que antes que deportistas son personas, y que el desarrollo de esas personas no puede reducirse bajo ninguna circunstancia exclusivamente solo a correr más rápido o conseguir una determinada marca o ganar una competencia en particular. Por eso siempre intento, procuro fomentar y los apoyo a que estudien, que se formen y que ojalá tengan otros intereses fuera de la pista. Y que ojalá tengan relaciones y proyectos que vayan más allá de la pista. Lo entiendo porque es clave para su desarrollo, pero también porque estoy convencido, absolutamente convencido, de que incluso eso va a potenciar que sean mejores en la pista como tal. Y en ese sentido, por una cuestión de convicción personal, pero también porque la evidencia sí lo avala, de que tenemos que fomentar el desarrollo integral de las y los deportistas. Y entiendo que eso no es algo que sea contrario o que vaya en desmedro del alto rendimiento. Creo en ese sentido que una persona que tiene inquietudes, que estudia, que se desarrolla de manera autónoma, que aprende a relacionarse con otras personas, con otros contextos, y que construye una identidad que va más allá de la lógica de ser meramente atleta, es alguien que está mejor preparado para afrontar las exigencias psicológicas y emocionales que implica muchas veces el deporte de élite. Por lo mismo, como entrenador, lógicamente quiero ayudarles a alcanzar el máximo nivel deportivo posible y que cumpla sus metas, sus sueños. Procuro también soñar con ellos y con ellas, porque evidentemente tanto mis deportistas como yo quiero que corran más rápido, que mejoren sus marcas, que ojalá logren llegar a las máximas instancias posibles y que alcancen esos resultados que tanto anhelan. Pero no quisiera que para conseguirlo tuvieran que dejar de construir el resto de sus vidas. Creo que no es ético y creo que al final terminamos haciendo un daño a las y los deportistas en la construcción de lo que es en el fondo a ellas y a ellos como personas, ¿no? Yo creo en lo personal como premisa básica que hay una realidad o una situación que nunca deberíamos dejar de mirar o de estar conscientes, y es que en el fondo la carrera deportiva de nuestras y nuestros atletas tiene una duración limitada. En algún momento esa carrera termina y por tanto entiendo que es parte de nuestra responsabilidad porque los deportistas confían en nosotros y en lo que nosotros decimos. Y por tanto, entiendo que dentro de esa responsabilidad y esa confianza que depositan en nosotros, también tenemos que procurar que cuando llegue ese momento de que nuestras y nuestros atletas dejen de participar del deporte de alto rendimiento, pueda existir detrás una persona con herramientas, con una formación, con relaciones, con intereses y proyectos que le permitan afrontar del mejor modo y con la mayor ilusión posible la siguiente etapa de su vida, ¿no? Por eso para mí, y esto es un criterio muy, pero muy personal, no tienen por qué compartirlo, pero al menos es una convicción que yo he construido con los años, mi éxito como entrenador no lo mido únicamente por las marcas o las medallas que consiguen los atletas, sino muchas veces, más bien por el contrario, eh, y en ese sentido yo le tiendo a otorgar mucho valor al tipo de personas que se van convirtiendo durante el proceso
y de cómo el atletismo les sirve como un proceso de transformación personal, en el que, gracias a las experiencias que les da el atletismo y también, por supuesto, las otras experiencias de su vida, se van transformando en personas que pueden suponer, que pueden ser felices, que puedan sentirse plenas y que puedan, incluso, ¿por qué no?, devolverle al propio atletismo, a través de las herramientas que van adquiriendo a lo largo de su trayectoria, nuevos horizontes, nuevas oportunidades que permitan que la actividad como tal vaya mejorando permanentemente también. La verdad es que en el grupo de atletas con los que he tenido la fortuna de trabajar y con los que trabajo actualmente, tenemos realidades que son muy diversas. Hay deportistas que están cursando estudios de posgrado, otros que han continuado su formación en programas de posgrado, e incluso tenemos atletas que actualmente realizan estudios de doctorado y al mismo tiempo consiguen, y lo digo a mucha honra, representar a la selección nacional, bien, en eventos internacionales. Para mí esos son casos, especialmente significativos porque demuestran que no necesariamente tenemos que plantear una elección entre alcanzar un alto nivel deportivo y desarrollar una trayectoria académica exigente. Que por lo demás hay muchos ejemplos a nivel internacional y que cada vez encontramos más ejemplos de personas que, logran compatibilizar el deporte con la vida y el desarrollo académico universitario. Ahora, evidentemente, el adentrarse y el aventurarse precisamente en esta idea de, ser deportista universitario y además de alto rendimiento exige un esfuerzo enorme, no lo voy a ocultar, mucha organización, mucha autonomía por parte de las y los atletas, pero también, sobre todo, contar con entornos que sean capaces de comprender, las particularidades de una vida que intenta, hacer compatible y coexistir, estos dos mundos, el deporte y los estudios. Pero estoy convencido de que es absolutamente posible, especialmente si nosotros, como entrenadores, somos capaces de comprender y apoyar esas decisiones. Y por eso es que hace un instante decía que incluso tenemos que ir más allá de hablar simplemente de compatibilidad, ¿no? O sea, yo reitero que mi experiencia y la evidencia internacional va mostrando cada vez con más fuerza que ambas dimensiones pueden potenciarse mutuamente y que muchas veces las capacidades que exige el alto rendimiento, que ya las mencioné hace un instante, la disciplina, la perseverancia, la organización, la autonomía, etcétera, son tremendamente valiosas para la trayectoria universitaria y que también la vida académica, la formación académica e intelectual puede llegar a ser fundamental para que nuestros deportistas realmente consigan maximizar su rendimiento, en la pista, ¿no? Y por eso me parece valioso ver atletas que son capaces de representar a su país, o a sus países al máximo nivel y al mismo tiempo avanzar, en una carrera universitaria y concretar, las metas que se ha propuesto en ambos campos, porque eso da cuenta de una persona que ha sabido desarrollarse integralmente y también de entrenadores que promueven también esa idea. Respecto al tema de la tecnología, la verdad es que hoy, la tecnología, en lo personal, considero que tiene un papel central, fundamental, tanto en el entrenamiento de alto rendimiento como en las posibilidades de desarrollo académico de nuestras y nuestros deportistas. Por un lado, para los procesos de entrenamiento, la tecnología nos permite disponer cada vez de más información, para conocer cómo está respondiendo cada deportista a las cargas de entrenamiento, solo por poner un ejemplo, y a partir de esos datos tomar las mejores decisiones posibles, realizar ajustes cuando resulte necesario, etcétera, ¿no? Y en términos académicos, la verdad es que cada vez existen más plataformas y herramientas que permiten a nuestros estudiantes, perdón, a nuestros atletas, que también son estudiantes, eh, formarse, y poder, compatibilizar el deporte con los estudios. Cuando uno mira que hay herramientas e-learning, B-learning, etcétera, que existen plataformas que, por ejemplo, permiten a los atletas seguir conectados con sus clases, con sus tareas desde distintas latitudes del planeta, uno ve cómo la tecnología en el fondo puede ser una tremenda herramienta de ayuda. Más aún cuando consideramos, por ejemplo, el caso particular del atletismo y del calendario, que ha estado promoviendo World Athletics en los últimos años. La tecnología cobra un valor aún mayor, ¿no? O sea, si analizamos que o nos ponemos en el lugar de un o un atleta que requiere sumar puntos para llegar a torneos como o eventos como los Juegos Olímpicos o los Campeonatos del Mundo, eh, tiene que moverse por distintas partes del planeta, participando en diferentes eventos de distintas jerarquías, intentar sumar la mayor cantidad de puntos que le permitan luego clasificarse
a esos eventos. eh, y si cuenta con tecnología, con estas plataformas u otras herramientas educativas que le permitan seguir siendo parte de sus comunidades educativas y desarrollándose académicamente, la verdad es que resulta evidente entonces que la tecnología puede ser una herramienta para el desarrollo integral de las y los deportistas, reitero, tanto en términos deportivos como en términos académicos. Y luego, claro, la tecnología nos puede ayudar a la compatibilidad también en términos de que, por ejemplo, no todos los atletas responden de la misma manera a una determinada carga. ¿Y por qué señalo esto? Esencialmente porque no es lo mismo planificar para un atleta determinado cuando está en periodo de exámenes, bien, o entrenar a un atleta cuando está en periodo de exámenes o de mucha exigencia académica, que cuando se encuentra de vacaciones, bien. Y ahí precisamente la tecnología nos puede ayudar enormemente a través de dispositivos que son cada vez más simples y portátiles y que realmente se pueden utilizar cotidianamente en los procesos de entrenamiento para planificar y para sobre todo proceder los procesos de entrenamiento del mejor modo posible, ¿no? Y es que podemos planificar con mucha precisión, pero después necesitamos observar qué está ocurriendo realmente con cada deportista. Si ha descansado adecuadamente, si ha podido realmente recuperarse de las cargas que ha desarrollado los días anteriores, etcétera. Entonces la tecnología nos puede ayudar enormemente precisamente a monitorizar este proceso y a individualizar mucho más el entrenamiento. Y por otra parte, en mi caso particular, creo que la tecnología constituye en la actualidad una herramienta clave, especialmente cuando tengo que entrenar a deportistas a la distancia. Y es que actualmente entreno a varias y varios atletas que no residen en la misma ciudad que yo, que viven incluso en otros países y con quienes tenemos la fortuna de trabajar telemáticamente. Y algo que parecía un desafío tremendamente complejo hace una década, hoy día cada vez es más viable porque existen diferentes herramientas, algunas muy técnicas y algunas de uso cotidiano. Es decir, si un atleta te está enviando en vivo y en directo o a través de una videoconferencia, eh, tú puedes ir corrigiendo casi como si estuvieras allí, porque creo que la presencialidad no es otra cosa, pero hay formas de trabajar, ¿no? O si intercambio de videos, corrección a través de videos. La verdad es que las distancias de ese modo, la verdad es que tienden a acortarse, ¿no? Y claro, eso en el fondo significa a la postre que a través de distintas herramientas podemos planificar las sesiones, recibir información prácticamente de forma inmediata o simultánea sobre los entrenamientos, analizar diferentes indicadores y mantener sobre todo una buena comunicación, que considero que es clave, y realizar los ajustes que sean necesarios sin la necesidad de que tengamos que esperar a que llegue una carta o un correo electrónico, etcétera. La tecnología, la verdad es que entiendo yo que nos abre, si bien instala nuevos desafíos, también nos abre tremendas posibilidades de trabajar de maneras diferentes a como lo estábamos haciendo en el pasado, ¿no? Y creo que esto es especialmente relevante cuando trabajamos con deportistas que estudian o que tienen otras responsabilidades. Bien, yo reitero que yo parto de la premisa de que eh, los atletas no son solo atletas, son personas y que tienen otras experiencias, otras necesidades y también otras prioridades fuera de la pista. Y en ese sentido, la tecnología nos puede ayudar a tener mayor flexibilidad para adaptar el entrenamiento a sus circunstancias sin renunciar necesariamente a la rigurosidad que tiene el alto rendimiento. Por el contrario, nos puede permitir que nuestros atletas entrenen de manera mucho más adecuada, que reciban los estímulos que requieren para ese día, porque no todos los días tenemos al mismo deportista, en función de... Hay muchas variables que inciden en la vida del deportista, y la tecnología nos puede ayudar enormemente en aquello, especialmente en términos de la comunicación y para tomar decisiones. Ahora, es sumamente importante dejar en claro, eso sí, que la tecnología no reemplaza al entrenador ni la relación humana que se construye con el deportista. Los datos por sí solos no toman decisiones. Son las personas quienes pueden y deben interpretar esos datos, contextualizarlos y sobre todo conocer a la persona que hay detrás de esos datos. Cuando ponemos a la persona en el centro, yo tengo la convicción de que eso nos puede llevar a tener una mejor relación con el deportista y que ese deportista pueda llegar mucho más lejos en el deporte. Con los años he ido
entendiendo, aprendiendo que entrenar deportistas de alto rendimiento que además estudian en la universidad exige bastante más que elaborar una buena planificación deportiva en el papel. El papel aguanta todo, las personas no. También supone, desde esta premisa básica, aprender a comprender las distintas dimensiones de la vida de cada atleta y en ese proceso, lógicamente, he tenido aciertos, pero también he cometido errores sobre los que procuro reflexionar para que año a año, temporada a temporada, mis deportistas puedan mejorar y yo también. Y creo que si parto por los aciertos, creo que uno de mis principales aciertos ha sido entender progresivamente que detrás de cada deportista existe una persona, como decía previamente, con proyectos, con responsabilidades y aspiraciones que van mucho más allá del atletismo. E intento que mis atletas comprendan que si quieren competir al máximo nivel, el deporte tiene que ser una prioridad importante en sus vidas, pero nunca, jamás les pido que sea la única. Y yo afortunadamente también como atleta siempre tuve entrenadores que así me lo hicieron ver y espero que mis deportistas también tengan la posibilidad de vivir una vida deportiva desde esa perspectiva. También he aprendido a valorar mucho, 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 y por sobre todas las cosas, la comunicación. A veces como entrenadores podemos pensar que tenemos toda la información porque conocemos las cargas, los tiempos, los ritmos, los resultados de los tests, las mediciones metabólicas, etcétera, pero hay cargas que no aparecen en ninguna plataforma ni en ningún reloj, ya sea, por ejemplo, un periodo de exámenes en la universidad, una tesis de pregrado, de magíster, de doctorado, una defensa académica o dificultades familiares, un viaje o simplemente el desgaste que supone intentar responder simultáneamente a muchas exigencias. Y probablemente algunos de mis desaciertos han estado precisamente ahí. Me he centrado mucho en mirar el entrenamiento que estaba planificado y claro, eso muchas veces implica que uno deja de considerar las variables personales o las situaciones personales que está viviendo quizás ese atleta o no he tenido la suficiente capacidad de darme cuenta, ¿no? Y con la experiencia he ido aprendiendo, tal como expresaba hace un instante, la idea de que una planificación teóricamente bien hecha queda muy, pero muy bien en el papel, pero puede dejar de serlo si no somos capaces de adaptar las circunstancias reales que enfrenta el deportista en general y en su día a día. Yo también he aprendido que exigir más no siempre significa entrenar mejor. El atleta no es el mismo todos los días. Reitero esa idea. Por mucho que uno crea conocer al atleta, eso es una cosa, pero el atleta en virtud de lo que está enfrentando en su día a día, en la universidad, las presiones académicas que puedan existir, si está teniendo algún problema con un profesor o una profesora, etcétera, todo eso incide. Todo eso implica estrés. Y como entrenador, claro, yo evidentemente tengo que exigirles y tengo que ayudarles a lograr los objetivos que ellos y ellas se han planteado. En el fondo, cuando me piden ser su entrenador, quiere decir que confían en mí y que confían en que yo les ayudaré a llegar a un determinado destino. Por eso no creo en eliminar la exigencia, porque forma parte del camino que ellas y ellos han adoptado para sí mismos y sí mismas, pero cada vez intento distinguir mejor cuando un atleta necesita un estímulo adicional o cuando necesita que modifiquemos una carga, recuperemos más o incluso que paremos. Es que no pasa nada por parar un día, por parar una semana. Yo prefiero eso a arriesgar la salud o la integridad de los atletas. Y en ese sentido prefiero intentar desarrollar atletas cada vez más autónomos, porque además entiendo que es una clave para poder entrenar a distancia. De hecho, siempre que algún atleta me contacta para analizar la posibilidad de que sea su entrenador, siempre lo primero que planteo es que yo busco tener atletas autónomos y que se formen en términos de autonomía. Y por tanto, personas que sean capaces de comprender por qué entrenan de determinada manera, que sean capaces de interpretar sus propias sensaciones, de comunicar lo que les ocurre, lo que sienten, y de participar en muchas ocasiones responsablemente en las decisiones que afectan su proceso. Y en este sentido, la tecnología me ha ayudado mucho, mucho en esa tarea. Y es que la tecnología no solo la uso yo, y no solo la sé usar yo, sino que también son mis propios deportistas quienes, gracias a la tecnología, pueden controlar mejor sus procesos de entrenamiento, interpretar correctamente los datos y tomar decisiones acertadas en el terreno, porque en múltiples ocasiones están entrenando al otro lado del mundo.
¿bien? Pero pueden precisamente tomar esas decisiones acertadas gracias a que han tenido un desarrollo académico, intelectual, que les permite interpretar correctamente esos datos. Y dije, claro, actualmente, como decía hace un instante, tenemos herramientas extraordinarias para monitorizar las cargas, analizar respuestas a diferentes estímulos y trabajar incluso con atletas que no necesariamente hemos podido supervisar presencialmente de manera continua. Bien, pero reitero, alguna idea que ya he expuesto previamente, que disponer de más datos no significa necesariamente comprender mejor al deportista. Es ahí que hay que tener siempre presente, y yo creo que es el gran aprendizaje, reitero, que he podido construir a lo largo de mi, no sé si corta o larga trayectoria, yo creo pensar que es corta, que en el fondo el aprendizaje principal es que todos estos datos, todas estas herramientas no sustituyen nunca el diálogo, la experiencia ni el conocimiento que tengamos de la persona como tal. Y por otro lado, quizás uno de los aprendizajes más importantes que he tenido como entrenador es que el éxito deportivo y el desarrollo personal bajo ninguna circunstancia pueden evaluarse exclusivamente a partir de una marca o una medalla. El atletismo es un deporte que te invita permanentemente a buscar y a construir la mejor versión de ti mismo, de ti misma, y por lo tanto es importante siempre mirar la individualidad de la persona y ver cómo se va superando a sí misma y si se va construyendo como persona de tal modo que pueda dar valor a las cosas que va alcanzando y a su vez se pueda proponer nuevos desafíos que la lleven o lo lleven a constituirse en un mejor deportista, en una mejor persona. Y si tuviera que sintetizar, resumir lo que he aprendido, en general diría que intento ser cada vez menos rígido con la planificación y cada vez más riguroso con el proceso. Un buen proceso es el que permite, al fin y al cabo, buenos resultados. Hay que poner mucho énfasis en el proceso y que ese proceso no tiene que ser rígido porque lo que hay de por medio son personas que tienen experiencias particulares y que son personas únicas, singulares e irrepetibles. Y bajo esa consigna, entonces, cada proceso es diferente. Y desde esa perspectiva, la verdad es que yo entiendo que adaptar un entrenamiento no significa renunciar a la exigencia, por el contrario, muchas veces significa más bien tomar decisiones precisas para que cada deportista pueda seguir progresando en el plano deportivo y también en todas las aristas que tiene su vida. Seguramente seguiré cometiendo errores, entiendo que forma parte del trabajo y aprovechar esos errores para reflexionar e ir mejorando de forma permanente y continua. Para mí lo importante es mantener la capacidad precisamente de revisar mis propias decisiones, de escuchar a los atletas, entiendo que eso es clave, es fundamental, y aprender de cada proceso. Al final, entrenar también implica estar dispuesto a cambiar como entrenador, porque al fin y al cabo también nos vamos entrenando a nosotros mismos a partir de las experiencias que construimos a partir de nuestra labor técnica. Finalmente, quisiera agradecer una vez más a la organización por la invitación que se me ha hecho a participar de este evento, de realizar esta entrevista y de poder compartir con ustedes mis experiencias y apreciaciones respecto al trabajo que he realizado como entrenador. Muchas gracias al doctor Bastián Carter, quien nos ha dado hoy una cátedra y nos ha convencido con una frase que yo me permito sintetizar. Latinoamericanos, la universidad es la oportunidad para que nuestros deportistas crezcan más, es ver Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Gran Bretaña, Japón, las grandes potencias y igualmente de los países donde el atletismo ha funcionado por más de 100 años, como en Suecia, como en Finlandia, como Rusia, pues indudablemente han evidenciado que la formación científica complementa muchísimo ese entrenamiento deportivo y el perfil de cada atleta, de cada deportista. Hoy hemos tenido una tarde-noche estelar con el profesor Padilla, quien académicamente nos involucró en ese modelo científico del lanzamiento de la jabalina con la leyenda Osmeindis Menéndez,
impresionante como campeona olímpica, como recordista mundial, ex recordista mundial, y el profesor Casañas, que eh, igualmente desarrolla, como el profesor Carter, quien acaba de hablar, ese modelo de altísima preparación, gran experiencia como atleta y resultados olímpicos mundiales para mantener ese alto nivel profesional como el expuesto con la práctica, la praxis del deporte. Al principio me excusé de hoy, el profesor Duani tuvo un vuelo y nos tocó eh, correr mucho para poder involucrar estas tres conferencias iniciales en el día de hoy y lo hemos hecho satisfactoriamente. Los latinoamericanos sabemos improvisar, pero estamos confirmados para el día de mañana, indudablemente, para tener también una tarde-noche estelar con el magíster, con el profesor Correa, que nos va a complementar esa leyenda de quien ha generado campeones olímpicos, campeones mundiales y que sigue precisamente por estar en la Liga Diamante, no tuvo problemas aéreos y no pudo estar con nosotros, quería estarlo en directo, en vivo y en directo. Amigas y amigos del segundo encuentro latinoamericano de entrenadores y profesores, muchas gracias. Cualquier inquietud, por favor, en el chat. No se olviden que mañana es nuestro último día, la quinta jornada, y le vamos a tener, como les comenté, una, eh, un gran aporte adicional al ofrecido para cerrar con broche de oro esta gran encuentro de profesores y entrenadores. Muchas gracias y nos vemos en el día de mañana. Muy buena tarde, muy buenas noches en el sur del continente, a toda la familia latinoamericana y gratitud a nuestros gestores de este segundo encuentro, que son profesionales de Latinoamérica, especialmente de Cuba, nacionalizados en la hermana patria de España, eh, en la península ibérica, donde hacen mucho deporte, mucho desarrollo científico. Una muy buenas noches y gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana.